Encontrámonos agora en noso programa en el Rinconín de la Abuela, este espacio que, como lle vezu, estamos traballando con un convidado o convidada que nos cunta una cuestión, y hoy vamos a falar con Pablo Martínez Testa sobre un ensayo está acabante de despublicar. Pablo, muchísimas gracias por haberate a este Rinconín de la Abuela de Alderiques de Asturias, en Suárez, en Vimenes. Gracias. Gracias a vosotros. Vamos a hablar de un ensayo publicado de recién, pero interesante, tenemoslo aquí delante: Averamiento a la situación sociolingüística de Asturias, impresiones y emocionalidades en el cantelimiento de la lengua asturiana. ¿No? Fainos unas villas de qué trata o cómo discurres la idea de facelo. Bueno, siempre tuve un poco la idea de hacer un trabajo sobre sociolingüística en Asturias, en primer lugar porque llevo una lengua que es remano, familiar y demás, y que además tiene una situación, como todos sabemos, de diglosia y de anormalidad fondera, ¿no? Lo que lleve el trabajo como tal surde porque, bueno, pues me dio por presentarlo a Fierro Botas, al concurso literario de ensayo de investigación, que no tuvo la suerte de ser escogido, y bueno, pues yo, como bueno, a veces se sabe, trabajo también en un grupo de investigación, que es el grupo de investigación multidisciplinar en estudios culturales del Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales, y nos, bueno, pues dentro del grupo de investigación tenemos una publicación propia que es Estudios Culturales, y finalmente lo publicé ahí. Sí. Y sí que trata un poco de ir un poco más allá de lo que es la visión sociolingüística, digamos, de trabajos de investigación tipo. Intento un poco ir más a eso, ¿no? A las impresiones y emocionalidades, a lo que a mí me hace reflexionar la situación sociolingüística de Asturias. No pretende tampoco ser un estudio exhaustivo dentro de la disciplina de la lingüística general o de la sociolingüística, sino que intenta un poco dentro de lo que es la mi trayectoria como investigador, pues trabajar en ese aspecto que me presta, y que desde luego hay una cuestión probablemente muy subjetiva, aunque esté evidentemente sofitada por un trabajo de análisis de datos de encuestes o de trabajo de investigación mío propio, pero... Claro, por eso, en eso queríamos afondar, porque para hablar ya de lo que lle el propio trabajo, básase también, hay una serie de reflexiones o de análisis, pero aparte basado en encuestas a la gente, que si entruga, bueno, ¿qué opina usted del asturiano? ¿Qué parece si se debe potenciar los medios de comunicación? Todas esas cosas, ¿no? Y las respuestas son, por lo menos, bueno, lo de siempre, son encuestas que en esos estudios que el gobierno tiene que sacar sociolingüísticos, que no los saca porque tiene miedo, porque en el tu trabajo vuelve a mostrarse que la gente es favorable a una normalidad del asturiano. Sí, hay de decir aquí que las encuestas no están encadar más como unas encuestas normales, que por regla general jueguen al rollo cuantitativo en vez de cualitativo. Yo en el mío caso faigo, digamos, de ellas entrugues que son, digamos, normales dentro de las encuestas de sociolingüística tipo de cualquier clase, pero hay ciertas variables que creo que son relativamente novedosas. En primer lugar, el hecho de entrugar sobre la literatura propio o del conocimiento que se tiene, pues, alrededor de la propia problemática, como puede ser que la UNESCO lo catalogue como lengua minorizada y en peligro de extinción, o lo que decía de la literatura, por ejemplo, pues yo en un momento dado entrugo que cuál lle, o si se sabe, cuál lle el trabajo en asturiano o el primer texto literario en asturiano, y la mayor parte de la gente pues no lo conoce, no sabe cuál lle, el Foro de Avilés. Y también entrugo que me digan tres autores que sean anteriores al siglo XX, ¿no? Literarios también, y poco gente también lo conoce, al igual que ahí sí que hay más un 50-50, ¿no? Un 50%, 50% de gente que conoce el labor Paco el Asturiano de Xovellanos, pero tampoco es una cosa que se conoza. Y por embargo, si yo entrugare sobre el primer texto en castellán a esas mismas personas, o que me diga autores asturianos, o no, pero que escribieran en castellán, y es probable que lo conocieren y que retrucaren bien a esa entruga. Y sí que hay otro aspecto, que es el del rango de edad. Yo fixe una de las entrugues, son relacionadas
con la xeneración na que vive esa persona, de la que lle esa persona, como falaben los padres, como falaben los guajes, y cómo fala esa persona, ¿no? Hay muchas cosas que son muy interesantes porque se ve, por ejemplo, una paisana que nació en el año 1934 que decía que falaba en asturiano, pero que si estaba preguntando si falaba el antiguo o el nuevo. Entonces, en el caso de lo del antiguo, yo entrugué a ella un poco, ¿no? De, bueno, ¿a qué te estás refiriendo con asturiano antiguo? Y dice, no, pues lo que falaba... antes la xente, hai muchas palabras que yo ya non uso, ¿no? Por exemplo, eso é interesante, o de como se va perdiendo col tiempo, al que tamén faigo referencia a... Neso queríamos entrugate, Pablo, fales de unha cuestión a nivel de lo que lle el discurso que se manexa en Asturias, ¿no? Ese discurso que tiene tanto éxito, ¿no? Ese discurso de cuidado la obligatoriedad, cuidado con el asturiano, siempre semilla al asturiano, y fales del tiempo. Y paréndonos pero interesante en lo que se fala en el to ensayo del tiempo que comentamos a la xente, está disponible en internet, la xente puede verlo en internet, después vamos a desear también eso, la posibilidad que la xente lo pueda hacer el análisis y tal, no lleve tampoco muy gordo, no lleve un mato muy grande de yer, pero quiero decirte, prestónos muchísimo ese concepto que maneses del tiempo, ¿no? Uno de los discursos que maneja ese discurso que se caltien en las élites no hay tiempo, esperáis, no hay que precipitarse, claro, pero pasen 10, 15, el otro día cuando hacíamos un especial de los 40 años de la manifestación de Bable en las escuelas, quiero decirte, va pasando el tiempo y la lengua por ese problema generacional va teniendo una perda pero importante, ¿no? ¿Cómo manejan esas élites lo del tiempo cuando en el mismo Alderiques de Asturias hay políticos que nos dicen no, estamos de acuerdo con la oficialidad pero para el futuro, para el tiempo, claro, que dentro de 100 años van a pensar, ¿no? Bueno, yo entiendo que a ellos os presta mucho la temática de la espera, porque, bueno, jueguen con ello en cualquier estalla de la sociedad, cualquier estalla política, con lo cual tampoco hay mucho tal. Lo que sí que es cierto, y ahí faigo también una comparanza, en el fecho de todos los discursos que se van haciendo desde los años 80, políticos, administrativos, etcétera, de que efectivamente non lle tiempo todavía para hacer oficial el asturiano, de mientras que en los años 70 y 80 hubo una gran manifestación de la sociedad en el seu conjunto a través de manifestaciones, a través de actividades y demás, donde se vindicaba la presencia y normalidad del asturiano, ¿no? Y de la su oficialidad, evidentemente. Pasa una cosa que es también curiosa, y es que supuestamente ese discurso del tiempo hacía un poco referencia a que la sociedad no estaba preparada para asumir esa oficialidad, sí. porque se estaba perdiendo el asturiano, que ya es otra cosa muy rara. Sí. Entonces, yo el análisis que faigo y es que, si bien es cierto que la producción, por ejemplo, literaria, anguaño, y es bultable, lo cierto es que el número de falantes parece que se va menorgando. O sea, hay una mayor producción literaria cantaño, mientras que hay menos falantes, en principio. Y por embargo, cuando más se falaba, menos producción literaria había. También porque había una alfabetización nula, tanto en castellano como en asturiano. La gente, en principio, era analfabeta en las dos lingües, con lo cual, al no tener un contacto continuado y tal con castellano, la lengua que tienen y que falen, pues ya el asturiano en este caso, o el gallego asturiano, una zona occidental, aunque este trabajo se centra únicamente en lo que es el asturiano. Eso de un lado. De otro, es una cuestión curiosa también en la perda de palabras, porque esa perda de palabras, de palabrero de la nuestra lengua, supón que cuando estamos falando, sintiendo el asturiano, veamos palabras y frases y demás que nos parecen inventos, ¿no? Los famosos inventos. Y entonces ahí faigo también una gracia con el tema del amestau, que es lo siguiente. Una persona que non fala normalmente en asturiano, fala en amestau o tal, cuando, bueno, pues echa un cantar, ¿no? Está usando el asturiano, cuando está agarrando y está contando una leyenda pues tradicional o que sea, está usando el asturiano. Esas mismas palabras, cuando son usadas en un contexto de conversación, parecen inventadas, pero ellos mismos les están cantando en los cantares tradicionales de cualquier fastera de Asturias. Eso da igual. Entonces eso también es curioso, como la amestau o la situación de amestau genera, per un lado,
un espello de que se está perdiendo la lengua asturiana, porque se está entremezclando, se está mezclando con otra, en este caso el castellán, y por otra, como hay una muestra del caltenimiento de la lengua asturiana, porque fai un pouco la gracia de decir, bueno, si tú arrexuntes todos los amestados que hay en toda Asturias, lo que termines algamando y el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana. Claro. Estás viendo todos los vocablos, nes diferentes maneres de caltener la lengua en un estrato familiar. Claro, cuando fales de, Pablo, del amestado, eso lle digamos, una situación lingüística que se refuga muchísimo el amestado, pero estás falando es un averamiento de la situación sociolingüística y es verdad que lle la situación que se vive, la siente, dependiendo de las ciudades menos, lle como si amestáramos líquidos, ¿no? Hay sitios donde el líquido lle más castellano, otros sitios donde el líquido lle más asturiano, ¿no? Dependiendo además, por eso las personas mayores de la alfabetización, que es decir, de las personas mayores que a lo mejor fueron a la escuela muy poquitín, son los que tienen un asturiano mejor conservado, sí. Pero claro, ese amestado como muy refugado por los que son los puristas, ¿no? Que dicen, claro, que eso no oye una puxarra o tal, ¿no? A ver, y es una pena, porque estamos hablando de que el asturñol, si en vez de llamarlo amestado lo llamáramos asturñol, igual nos parecería mucho más aberrante, ¿no? Porque lle como el portuñol o como el spanglish o todas estas cosas que al final yo creo que en una riqueza les lingües, al contrario, les mata, pero bueno, sí que lle una realidad y es cierto que desde el amestado que conoce la xente lle mucho más fácil, o sea, no estamos falando de que estamos como, pues yo que sé, como voy a decir una barbaridad, pero como el País Vasco. El País Vasco hubo en los años 80 un proceso de normalización y de renovación, pero importante, que lo que hizo fue precisamente que los nuevos guajes falaren en vasco, porque deben tener una normalidad de uso, que en el caso del asturiano pues llegue de aquella manera. Entonces, en una situación, la del vasco, donde supuestamente las encuestas de los años 80 y demás apuntaban a que únicamente había un 17% de la población que falare en vasco, de mientras que las mismas encuestas, al mismo tiempo, en Asturias indicaban que entre un 60% y un 50% falaban en asturiano, pues vemos cómo en el caso del vasco hay cada vez más falantes y en el caso del asturiano cada vez hay menos falantes. Además se ve abondo bien en las propias familias. Tú ves un guaje, si estás en Xixón, ves un guaje o una guaja, lo que sea, tipo, y lo más probable es que lo sientas falar en castellano. A la madre o al padre igual en asturiano o amestado, y ya los abuelos sí que los vas sintiendo mucho más en asturiano. Pero también es verdad que son generaciones extremas. Estamos hablando que igual un guaja ahora tiene una abuela que ya de los años 40, y ya de los años 40 dice que no fala como falaba cuando ya era guaja. Que esa y otra de las cosas que se sienten en las encuestas, ¿no? No, y es que yo no falo como cuando ya era guaja, o cuando ya era guaje. Y dices tú, bueno, esto es también interesante, ¿no? Cómo va perdiendo el pallabrero hasta las personas que lo caltenin en su momento. Remataría con una cuestión, Pablo. Dentro de lo que es ese proceso que acabas de explicar per bien, como de los huelos que son los que conserven, por lo que decíamos, bueno, por no tener esa decimosnos, contaminación col castellán, pero claro, en los años 30 no tenían estas radios, ¿no? Que tenemos este rinconín de la abuela. Ahora están los medios de comunicación. E aí quería, para rematar, que afondáramos, aunque sea una esbillina, de lo que es el papel que xogan los medios de comunicación en Asturias, ¿no? La castellanización brutal y la aparición fai de ellos años de la televisión autonómica que tiene un papel castellanizador, es decir, amuesen la Asturias castellana, ¿no? Y además reforzándolo, ¿no? Y además topicando, haciendo tópicos del asturiano, pueblos, animales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí quizás el proceso está potenciándose a un año, ¿no? Sí, a ver, el surgimiento de la televisión y de la radio autonómico no tuvo en ningún momento ningún tipo de interés, yo creo, de potenciar lo asturiano. Yo creo que, vamos, y más, hasta en Valencia tenían el canal Nou, que llamábase Nou, ¿no? Ya, sí, de 9, sí. Tienen, o sea, es interesante ver cómo en aquellos sitios donde hay dos o tres lingües, ¿no? Se potencia en las autonómicas, pues la lengua, porque además, bueno, está
pero claro, todos los expertos, ¿no?, de estos famosos, dicen que los medios de comunicación y la escuela son los preseos más importantes para poder esparder una lingua y poder caltenerla con rigor. Además, por una cuestión muy sencilla, y es que si tenemos una sociedad de la sobreinformación, de lo digital, de los medios de comunicación, etcétera, 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 y es decir, porque hay un consumo per grande de la sociedad para con estos aparatos, pues lo suyo es que si supuestamente estamos intentando que no muerra una lingua, en este caso, pues que tenga un uso. Porque al final las lingües mueren porque non se usen. Non mueren porque, yo que sé, a alguén y paeza, ay, pues esto tal. No, mueren porque non se usen. Y los canales que existen de comunicación en general, sean pues para facer un trámite cualesquier, ya sea el testamento, sea una boda, o sea ver una película, o sea lo que sea, lo cierto es que si non se puxa por ello, pues lo más probable es que muerra, pero por eso, por inanición, porque el tiempo va pasando y los falantes van muriendo. Entonces va muriendo la lengua para con ello. Y hay en Asturias un ejemplo súper grande que es el cómo va muriendo lo rural al mismo tiempo que muere la lengua. O sea, como claro. Eso es también interesante verlo así. Los medios de comunicación son vitales y es una pena que lo autonómico siga persistiendo en el uso del asturiano, pues eso, para cuestiones meramente folclóricas, que son accidentes dentro de la comunicación, un hielo normal. Entonces, como son accidentes, los accidentes son, pues eso, cosas que... Extraordinarias. Claro, algo que no tiene más valor que en el momento en el que se falla. Entonces, pues vamos a comentar, agradecemos que estuvieras con nos, date la enhorabuena por este ensayo, vamos a comentar a la xente, acordáis teneros averamiento a la situación sociolingüística de Asturias, impresiones y emocionalidades del cantenimiento de la lingua asturiana, importante eso de la emoción, ¿no? Y a muesas encuestes, Pablo, comentar a la xente que en internet y que puede baixarlo en PDF, que puede ver y leer esta cuestión. Gracias por haberate y por explicarnos esto y sobre todo por el trabajo, para que la gente entienda un poquitín esa sesión. Pablo, gracias. Gracias.